Muy bien, hermanos, pues voy a comprobar que esto vaya. Sí va. Bien. La semana pasada no dimos la clase de escuela dominical, obviamente estábamos celebrando nuestro 6º aniversario y hoy, hermanos, va a ser la última clase de esta temporada, ¿de acuerdo? Terminamos ahora en el mes de junio y hasta el mes de septiembre no volveremos a comenzar con la escuela dominical. Por tanto, aprovecho también para decir que los cultos seguirán comenzando a las 11, pero sin escuela dominical. Eso quiere decir que nos iremos un poquito antes o tendremos más tiempo para hablar, saludarnos y esas cosas, ¿de acuerdo? Así que hoy es la última de las clases de este periodo. Y como seguimos considerando los dones espirituales, la verdad es que teníamos la intención de terminar antes del verano, pero nos van a quedar como 2 o 3 dones que no vamos a estar mirando, pero no pasa nada. En septiembre lo retomaremos y comenzaremos ya con el nuevo curso, las nuevas clases. Bien, hoy empezamos con esto, misionero. El don de hacer misiones, ¿no? Si lo pudiéramos llamar de esa manera, ¿no? Por definición, un misionero o alguien que tenga el deseo de hacer misiones debería desempeñar esta habilidad. Es la habilidad de predicar el evangelio y ministrar de manera efectiva en culturas más allá de las suyas propias, ¿verdad? Una persona que siente un llamado a las misiones siente también un deseo, una carga por el sitio al que va a ir a evangelizar, ¿no? Es verdad que podemos decir que podemos hacer misiones dentro de nuestra propia tierra, en culturas dentro de nuestro propio país, pero culturas quizá un poco diferentes, ¿no? Es verdad que según la provincia, la comunidad autónoma, hay costumbres que cambian, hay maneras de ser que cambian y tú puedes hacer misiones de alguna manera en ese contexto, en el contexto interno del país. O países donde tienen culturas muy diferentes, culturas indígenas, culturas que todavía no han tenido contacto con el evangelio. No necesitas irte a otro país, sino desarrollarlas dentro del mismo país, ¿no? Pero la persona que desea hacer misiones tiene en mente, tiene en su corazón predicar el evangelio y debe hacerlo en una cultura diferente, ¿de acuerdo? Vamos a leer este texto, Hechos 8:4, hermanos, hemos preparado el pie aquí y si tú puedes ir, tenemos aquí 4 textos para que vaya más dinámico como cada domingo, ¿verdad? Que tú lo tengas preparado y el primero que lo tenga se levante y lo lee. Vamos a ver este versículo en Hechos 8, versículo 4. Leo. Sí, por favor, Alex. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Muy bien, ahí nos falta un poco de contexto. Lo que está ocurriendo aquí es Saulo todavía no está convertido, pero está asolando a la iglesia. Por tanto, los cristianos tienen que salir corriendo de sus hogares y donde ellos iban, hacían misiones. Donde ellos iban, predicaban el mensaje del evangelio. Que estás en Euskadi y tienes que salir huyendo a Murcia, pues allí vas y predicas el evangelio, ¿no? Solo por ponernos un poco en contexto. Entonces aquí vemos que la misión de predicar el evangelio es un deber que tenemos todos los creyentes. Tenemos esa misión particular de predicar el evangelio, pero el don como tal es una cosa un poco más compleja, más diferente. ¿Quién tiene Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3? Dos y 3. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y eso es el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, gracias, Lorena. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí tenemos a Pablo, ya está convertido, y tenemos a Bernabé, ¿no? Ellos van a emprender su primer viaje misionero. Y me gusta este texto porque aquí encontramos un principio, ¿no? De cómo la iglesia envía misioneros a otras partes del mundo. De repente un misionero, o sea, se han dado casos, pero no es lo normal, que un misionero diga, tengo una carga por China, por ejemplo. Luego vamos a hablar un poco de China. Y que esa persona, contra
en contra de la opinión de los líderes de la iglesia, los pastores y demás, diga me voy porque sí, ¿no? Lo normal es que si una persona tiene una carga por comunicar el evangelio en otra cultura, en otro país, lo exponga a su liderazgo, a su iglesia, ellos oren y entonces los envíen, ¿de acuerdo? Ese es el principio, la iglesia envía, no debería haber, y lastimosamente los hay, llaneros solitarios que dicen que el Señor me envía, pero solo se lo comunica a Él, ¿no? Hace las cosas solas, no se las comunica a su liderazgo, a su iglesia, no hay una iglesia que ore por Él, no hay una iglesia que le apoye, no solo espiritualmente, sino económicamente, ¿no? Entonces aquí vemos que Pablo y Bernabé, ante su primer viaje misionero, la iglesia se reúne, hay una cobertura espiritual, oran por ellos y luego ellos son enviados, ¿no?, a las misiones. Y no solamente se desligan de ellos en este momento, por supuesto que no. Ellos preguntan por ellos, ellos envían carta, ellos envían donativos, que es lo que la iglesia ha hecho durante todos estos cientos de años, miles de años, ¿verdad? Envían los misioneros, pero no se desentienden de ellos, colaboran con ellos. ¿Qué tal estás? ¿Qué necesitas? A veces hay necesidades especiales, la iglesia se reúne y envía una ofrenda especial porque no puede dejar a sus misioneros, hermanos, abandonarlos, ¿verdad? El Señor proveerá y el Señor provee, pero lo hace por medio de su iglesia, ¿verdad? Así que bueno, ahí tenemos dos grandes misioneros, el apóstol Pablo y el apóstol y Bernabé, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene Hechos 22, 21? Francia. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bien. Más contexto, este es Saulo otra vez ahí declarando, contando su testimonio a muchas personas que no estaban creyendo en él. Él está relatando su conversión y él dice, el Señor me dijo a mí, ve porque yo te envío a los gentiles. Hermanos, un trabajo que casi ningún judío quería hacer, igual que Jonás. Predicar a unos que no sean judíos, a los gentiles. Y ya sabemos la historia de Jonás. Huyó porque tenía un deseo nacionalista tan ferviente en el corazón que dijo, no, yo no quiero predicarle a estos impíos que no sean hebreos. ¿Por qué? ¿No? Y discutió con el Señor, pero el Señor dijo, ve, y le persiguió y él hizo la obra allí. Se convirtieron miles, ¿no? ¿Verdad? De gentiles. Bueno, pues la misma cosa estaba haciendo aquí Pablo. Ve, yo te envío a los gentiles. El trabajo que casi nadie quiere hacer. Empieza tú. Luego ya verás como los otros apóstoles, poco a poco, iré tratando con ellos, ¿no? Con Pedro, allí con Cornelio, y desde entonces, pues mira qué obra tan impresionante, ¿no? Pero primeramente esa persona debe tener un llamado personal por el Señor. ¿Y sabéis qué pasa con los llamados, hermanos, y los dones? Que en la mayoría de ocasiones, si tú tienes un don que el Señor quiere desarrollar e impulsar en ti, Él va a insistir contigo. No vas a poder huir de Él por mucho tiempo, hasta que el Señor te doblegue y tú cumplas aquello a lo que el Señor te ha llamado. Otra cosa es que tú te resistas, y te resistas durante toda tu vida. Bueno, pues el que sale perdiendo eres tú y no el Señor, ¿no? Porque si tú no haces lo que tienes que hacer, el Señor se buscará otro, no te preocupes. La iglesia siempre ha sido así, ¿no? Hermanos, estamos trabajando los dones, ¿verdad?, espirituales, y estamos manifestando constantemente el deseo de decir a toda la congregación, sirve al Señor en la iglesia, sirve a los hermanos. Y podemos identificar tus dones, podemos insistirte e impulsarte. Pero si tú definitivamente no quieres hacerlo, no te vamos a obligar, por supuesto que no. Pero el Señor buscará a otra persona. Buscará a otra persona y esa persona será bendecida en tu lugar, porque tú no has querido hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, ¿no? Creo que es así como funciona. Y un versículo más que me parece precioso, un versículo que supermotiva a las personas cuando van de misiones, Romanos 10, 15. Quien lo tenga, por favor. Josema. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, amén. Ahí también tiene todo un contexto, ¿no? Pablo está diciendo, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo serán enviados si no? Etcétera, ¿no? Y dice al final, cuán hermosos, y he querido ponerlo aquí con esta imagen, cuán hermosos, Dios considera hermosos, preciosos, los pies de aquellos
que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian el evangelio. Por tanto, si hay una persona aquí que ahora o más tarde el Señor le llama a las misiones para enviarle a otra ciudad de España o a otra ciudad de Europa o del mundo, esos pies van a ser preciosos porque comunican el mensaje del evangelio. Pero si tú en tu contexto, en tu sitio de trabajo, en tu instituto, en la universidad, donde sea, estás anunciando el evangelio, el Señor sigue considerando que tus pies son hermosos, ¿no? Porque estás trasladando el mensaje que quiere que traslademos, ¿no? Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, aquí ya hemos visto algunos, están Pablo, están Bernabé y muchos otros hermanos que no se conocen su nombre, pero han ido a lugares impresionantes para comunicar el evangelio, han muerto por comunicar el evangelio. Y esa es una de las cosas, uno de los requisitos que vamos a ver ahora, y es esa persona que tiene el deseo de hacer misiones, tiene que tener un desapego material y familiar importante. Luego lo vamos a ver, os voy a contar algún ejemplo, pero mientras estaba yo haciendo esta clase, hermanos, estaba pensando en un misionero que ha sido de mucha ayuda en América Latina, especialmente en Perú. Esto se trata de Paul Washer, no sé si le conocéis, seguro que sí, lo hemos nombrado muchas veces aquí. Paul Washer estuvo sirviendo como misionero en el Perú durante 10 años. Es un hombre norteamericano y él estuvo allí 10 años sirviendo como misionero. Durante esos 10 años, él cuenta varias historias fascinantes. Iba en su barca, subía a la sierra, estaba allí con los indígenas, con las personas de los poblados y comunicando el evangelio una y otra vez, y una y otra vez. ¿Y sabéis qué? Este hombre una vez le preguntó a un grupo de personas que tenían el deseo de servir al Señor como misioneros. Y él preguntó, ¿cuántos de vosotros vais a predicar el mensaje del evangelio por amor a los perdidos? Y todas las personas levantaron la mano, ¿no? Naturalmente, ¿no? ¿Por qué quieres ser misionero? Porque no tolero la idea de que haya personas que se estén condenando en el infierno. Es una buena intención, ¿verdad? Pero fijaos lo que dijo Washer. ¿Cuántos de vosotros, cuando pensáis en las misiones, pensáis en, Señor, en esta parte del mundo tu nombre no está siendo glorificado? Qué importante, ¿verdad? O sea, Washer estaba animando a las personas a ser misioneros, pero a poner el punto en la I correcta. Es verdad que es muy importante pensar que si tú no haces misiones, muchas personas no van a salvarse, ¿verdad? Porque no han escuchado el mensaje del evangelio. Pero ¿cuántos de esos misioneros están pensando, Señor, tu gloria, tu nombre no está siendo magnificado en el África? Tu precioso nombre no está siendo glorificado en Asia, en América Central, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno, ¿no? El orden de prioridades. La gloria de Dios y la salvación de los perdidos. ¿Bien? Paul Washer, por cierto, es el fundador de una organización misionera que está en muchos países, ¿no? Se llama Heart Cry y es una organización que impulsa muchísimo las misiones, ¿no? Bien, pasamos de transparencia. Características que ha de tener una persona que siente un llamado por las misiones. Bueno, amor por los perdidos. Hermanos, recuerdo, estas características no solo deben estar en el corazón de un misionero, deberían estar en el corazón de todo creyente, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, las características que deben tener, amor por los perdidos, por supuesto. Amor por los perdidos, empatía, capacidad de adaptación, visión, y aquí es donde viene lo que dije antes, ese desprendimiento familiar y material. Conocimiento de las Escrituras, dependencia de Dios, etcétera. He querido remarcar esto, hermanos, porque conocí a una mujer en Colombia, esta última vez que fui a visitar a mi familia hace ya 2 años y pico, y estuve saludando a una hermana que hizo por mí, que oró por mí en mi momento de conversión. O sea, yo sé que esa mujer oró por mí cuando yo era un incrédulo. Y esta mujer era la gerente de una empresa de venta de motos y coches y demás, y estaba bien en su vida, tenía su coche, tenía su piso, etcétera, etcétera, y esta mujer tenía un llamado tan fuerte por las misiones que lo dejó todo. Dijo, renuncio a mi empresa, vendo mi coche y me voy. Y ella se fue a un sitio donde entrenaba a los misioneros y durante un periodo de tiempo trataron con ellos ese desapego familiar y material. Es decir, tuvieron que estar apartados durante un tiempo antes de irse de misiones, separados de sus familias para que comprobaran en sus carnes lo que significa estar separado de tu familia.
Tú estás viéndote con tu hermano y con tus sobrinos toda tu vida y de repente ya no los tienes, ¿no? Pues eso hay que tratarlo, ¿no? Eso se entrena también. Así que es importante desarrollar eso, desapego familiar y material, ¿de acuerdo? Y por supuesto, hermanos, conocimiento de las Escrituras. Un misionero que no conoce las Escrituras, ¿cómo las va a enseñar? Puede ser que tú tengas un corazón muy bueno para trabajar con las personas, pero debes conocer las Escrituras. Está bien, los misioneros también aprenden medicina, aprenden ¿cómo se llama? Como matronas, ¿no? A dar matronas, ¿no? Para dar luz a niños cuando van en poblaciones muy aisladas. Aprenden todas esas cosas. Aprenden lengua, aprenden idiomas, etcétera. Y eso es bueno porque enriquece a la comunidad que tú vas a ir a bendecir. Pero si no conoces las Escrituras, entonces vas a ser parte de una preciosa ONG, pero no un misionero de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo más importante, saber comunicar las Escrituras. Bueno, características que no debería tener un misionero. Bueno, un apego excesivo, ¿no? A su propia cultura. Un misionero que está todo el tiempo, ¿cómo echo de menos a mi país? Que me quiero volver ya, a ver si esto termina. Es que va a durar muy poquito, ¿verdad? Apego a su propia cultura, inflexible sobre cómo se deben hacer las cosas. Cuando tú vas de misiones, tú estás renunciando a una vida. Y cuando llegas a ese sitio no vas a tener ni el 20% de lo que tenías en tu país. Si tú no eres flexible, de cómo se hacen las cosas, de lo que hay que comer, de cómo hay que vestirse, si tú no eres flexible, vas a durar muy poquito. Te va a costar bastante más. Bueno, tampoco debe ser materialista ni individualista, porque el misionero no trabaja solo, hermanos. No trabaja solo, trabaja con una comunidad de gente. Y cuando tú empiezas a ver el fruto, ¿no? La gente se empieza a convertir y ver que estas personas, pues todavía, normal, tienen su manera de ser, tienen su cultura y demás. Si tú eres muy individualista o inflexible, no vas a poder trasladar ese amor, ¿verdad? Bien, y tareas o áreas de servicio. Bueno, puedes participar en viajes misioneros. Antes de participar en viajes misioneros, quizá podrías añadirte al evangelismo, ¿no? Nosotros reconocemos que no somos una iglesia que hace campañas de evangelismo todos los años y sale a evangelizar, pero sí somos una iglesia que está constantemente hablando con las personas, ¿no? En nuestro sitio de trabajo, invitando a nuestros familiares a los eventos, que es otra manera de evangelizar, ¿verdad? Bueno, si tú no eres capaz de comunicar el mensaje del evangelio aquí en tu lengua, ¿te imaginas en África Central? Complicado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se pierde ese miedo, ese temor al hombre. Bueno, en otras áreas de servicio, colaborar con los sectores marginados, ¿no? En muchas iglesias, y nosotros lo hemos hecho en algún momento también, vas a repartir alimentos, vas a repartir ropa, ¿verdad? Vas a repartir tratados también, y puedes colaborar abriendo puntos de misión. Bueno, esta iglesia es un punto de misión de otra iglesia. Quizá aquí con el tiempo, de aquí a unos años, el Señor quiera levantar otro punto de misión en otro pueblo, en otra ciudad, ¿verdad? Y nosotros apoyamos ese punto de misión, que esa es la idea de Dios, ¿no? Que la iglesia no se ensimisme todo el tiempo, sino que se expanda, se mueva. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? Pues ocurre lo que hemos leído en el primero de los textos, que hubo una persecución y los cristianos tuvieron que salir sí o sí. ¿Por qué? Porque no hicieron caso al llamado del Señor, ir y predicar el evangelio, ¿no? Los cristianos estaban tan cómodos allí en Jerusalén que dijeron, aquí estamos muy bien. Ah, ¿que no salís? Venga, persecución. Y todo el mundo a salir. Y lo que al principio podría ser algo muy malo, pues resultó en algo muy bueno. La conversión de miles y miles de personas, ¿verdad? Con respecto al tema de la flexibilidad, me acordé de una historia que me contó un misionero mexicano de nombre Moisés. Este hombre se fue con su familia a Tayikistán. ¿Vale? No sé si lo he dicho bien, no sé si es Tayikistán o creo que es Tayikistán, ¿no? Y ellos están en Zaragoza y ellos estuvieron durante varios años en este país, en Tayikistán, durante varios años. Y él me contaba una historia de que, claro, allí hay una población musulmana importante. Cuando ellos estaban intentando evangelizar, ellos invitaron a una familia que ya estaba teniendo cierta aceptación con el evangelio y los invitaron a comer. Cuando ellos sabían que eran musulmanes, por supuesto no sirvieron el cerdo y estas cosas, pero ella preparó un rico pollo, ¿no? Decía Moisés. Y cuando estas personas sirvieron la comida, le preguntaron,
¿esta comida es halal? Es decir, ¿ha sido preparada con el rito árabe? Que tiene una manera de criar a los animales, de alimentarles, incluso de sacrificarles. Y ella dijo, pues no. Y entonces ellos dijeron, no lo puedo comer. ¿Ah? Bueno, ¿te imaginas la tristeza de esta mujer que había estado preparando la comida con cariño, Señor, que les guste, queremos darle una buena impresión y que de repente le digan, no podemos comerlo? Tienes que ser una persona llena del Señor. ¿Por qué? Porque si no, en aquel momento dice, ¿cómo que no? ¿Que me vas a despreciar la comida? Fuera de casa. No, la mujer, está bien, lo retiró y comieron otra cosa. ¿Con el corazón arrugado? Sí, pero ella sabía lo que era lo importante, no la comida, sino el mensaje que tenían que dar, ¿no? Entonces, flexibilidad y adaptarse a las circunstancias rápidamente. Bien, ¿hasta aquí todo bien? ¿Hay algún misionero aquí ya pensando ahí en su corazón, me voy a...? El Señor lo hará, hermanos. Bien, vamos adelante, vamos bien de tiempo. Algunos consejos prácticos. Consejos prácticos. Bueno, relaciónate con personas de otras culturas y si es posible, comparte su estilo de vida por algún tiempo. Hay personas que tienen un llamado misionero a países árabes. España es un país en el que hay personas de esta cultura. Le viene muy bien empezar a relacionarse ya con las personas para llegar allí con cierto trabajo ya hecho. Incluso hablar con otros misioneros que ya han tenido experiencias con estas personas para saber un poco qué decir, qué no decir, cómo actuar, qué no hacer. Le viene muy bien porque todo lo que tú te puedas llevar al campo misionero aprendido, eso que ganas. Todo lo que puedas llevar ya aprendido, no tienes que sufrirlo allí, ¿verdad? Y entonces estaba pensando en otra historia, es que estas cosas son muy bonitas, pero esto de adaptarte a la cultura y compartir su estilo de vida. Mira, hay un misionero impresionante, hermanos. No sé si seguramente habréis escuchado su nombre, Hudson Taylor. Un hombre inglés, si no recuerdo mal, que tenía una pasión por China impresionante. Más si tú entras en internet, y os recomendamos una página muy buena que se llama Byte, B-I-T-E, Biblia, teología y ya no recuerdo lo que significaban las siglas. Bueno, da igual. Biblia, ideas, teología y experiencias, creo que significa. Ellos allí tienen un montón de historias, de biografías acerca de misioneros o de movimientos reformados y demás. Bueno, pues la historia, de hecho, Hudson Taylor tiene una peli un poco antigua, pero se puede ver. Y este hombre tenía una pasión por China, de tal manera que él motivó a cientos de misioneros en China. Fue uno de los precursores del evangelismo en China, ¿no? Y este hombre al final se adaptó tanto a la cultura, quería dar una buena impresión tan grande a los chinos que se empezó a vestir como ellos. Y Hudson tenía, digamos, un recelo por ese pueblo y le fastidiaba mucho ver cómo muchos otros misioneros iban allí, pero pasaban mucho de su tiempo no evangelizando, no predicando el evangelio, sino haciendo de traductores para políticos, para empresarios, etc. Y eso le hervía la sangre. ¿A qué han venido estos misioneros aquí? Si no es a predicar el evangelio, si no es a salir de la comodidad, ¿a qué han venido? ¿No? Y tristemente, hermanos, hay personas a los que yo no les podría considerar misioneros. Sí, han venido de otro país aquí, pero están cómodamente en sus pisitos, de vez en cuando predican, de vez en cuando hacen algún evangelismo. Eso, yo no sé si eso es una misión. Yo conozco personas que han venido de otros países que están cómodamente en sus pisos, pero salen todas las semanas a pueblos. ¿Recordáis a Jim, el pastor que ha venido aquí a predicar alguna vez? Él es pastor, pero no le gusta mucho que le llamen pastor. Él dice, yo soy misionero. Y él tiene un mapa, hermanos, en el que pone todos los pueblos y municipios de España que ha recorrido, Aragón sobre todo, ¿no? Que es su contexto. Ha recorrido cientos de pueblos, predicando el evangelio. Cientos. Lleva unos ya no sé si un par de décadas en España. Pero eso es lo que hace un misionero. Va a hacer lo que va a hacer. Para lo que la iglesia le está apoyando desde Estados Unidos o desde cualquier otro país, va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Y entonces Hudson Taylor, le molestaba muchísimo el hecho de que hubieran allí personas que no estaban predicando el evangelio. Y de hecho buscó una fórmula para intentar entrar un poco más, romper un poco el hielo con la cultura asiática
Y el hombre pues se dejó el pelo largo, se vistió con esos kimonos y todo esto, aprendió la lengua china, empezó a escribir panfletos, flyers, empezó con su traducción de la Biblia del inglés al mandarín. Misionero. Y a día de hoy todavía se recuerda su obra porque fue uno de los precursores en China. Un tiempo después, en el siglo XX ya, 1940 llegó el comunismo y entonces fue se restringió muchísimo la predicación, pero ya había una base, ya había creyentes allí que siguieron predicando el mensaje del evangelio. Y la iglesia evangélica hoy en China es bastante grande, ¿no? Bastante grande. Bien, pues ahí estaba la experiencia de The Hudson Taylor. Más consejos prácticos, hermanos. Bueno, haz amistad con gente de otros países e invítalas a casa, ¿no? Como lo que decíamos antes, es una buena manera de empezar. Si tú les conoces, les puedes ir invitando a casa, invítales. Este misionero que os hablaba de Zaragoza, que estuvo en Tayikistán, él seguía con ese peso por la comunidad árabe. Y de vez en cuando en algún evento evangelístico, lo que sea, él les traía. Y lo que nos decía era, no digáis que soy misionero. No se lo digáis, decir mi hermano, lo que sea, porque ellos entienden que la palabra misionero es como voy a por ti. Lo que me interesa de ti es que te conviertas, no tu amistad ni tu persona, no, que te conviertas, y si no, otro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque, hermanos, las personas no son proyectos personales. Cuando estamos intentando evangelizar a alguien, también debemos usar el don de la amistad como eso, como un don. Estamos ofreciendo nuestra amistad a esa persona. Pero si tú dices, esto no me hizo caso, fuera, pues ¿qué testimonio le estás dando? No pasa nada, si no cree el evangelio, sigue en contacto, ¿no? Bien, más consejitos. Infórmate de la vida de misioneros, busca oportunidades de involucrarte en viajes misioneros y o promueve alguno, ¿no? Aquí en nuestra iglesia hay personas que han hecho viajes misioneros. Han ido a otros países y han experimentado lo que son servir a las personas, salir un poco de tu zona de confort y ver la gran necesidad que hay allí fuera. La necesidad espiritual primeramente, pero también la necesidad material. Y eso te cambia la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces hasta que uno no tiene una experiencia en la que uno se ve muy limitado, uno no cambia ciertas cosas en el chip. Hasta que tú no vas a un país y ves que los niños están andando descalzos, que los padres caminan kilómetros para llevar un poco de alimento a casa, que otros hermanos caminan durante cientos de kilómetros a veces para ir a congregarse un domingo, hasta que tú no ves eso en tu propia carne, tú no le das importancia a las cosas. Y estos hermanos están allí sufriendo con tanta necesidad y yo tengo 5 pares de zapatos, tengo un coche, tengo un tren, tengo un metro y los domingos a veces me lo pienso, ¿no? De si ir o no a la iglesia. A veces me pienso el sacar un par de monedas más para ayudar a los necesitados. Cuando tengo de sobra, ¿será, hermanos, que vamos a necesitar una especie de persecución o vamos a necesitar un contexto en el que no podamos ir a la iglesia, no podamos leer la Biblia para despertar? Si el Señor quiere, ocurrirá. Pero cuando la iglesia se acomoda, está claro que el Señor hace algo. Cuando tú te acomodas, el Señor va a hacer algo contigo. Si estás todavía pensando en si voy o no el domingo, vamos a ver cómo trata el Señor contigo a ti, ¿vale? Contigo, ¿vale? Muy bien. Y para finalizar, allí tenemos una... Bueno, si quieres decirla desde ahí, Omar. Pero eso ve el contexto de la iglesia, por ejemplo, ahora de nosotros. Por ejemplo, Yodio y su institución era de dónde, de Basauri. ¿Qué distancia tenemos de Basauri a Yodio? ¿Qué sé yo? ¿20 kilómetros? No mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Que viendo el contexto de lo que es la visión bautista, yo me equivoco, por ejemplo, de Jesús, creo que hasta el 2030, creo que la visión bautista quiere abrir, creo que 15 o 40 nuevos puntos misioneros. Ahora, esos puntos misioneros quieren hacer aquí en España. Y es bueno, ¿por qué? Porque si nosotros miramos el contexto del País Vasco, hay muchas comunidades que no tienen una iglesia. Entonces, imagínate, si 30, 20 o 50 kilómetros a ti te cuesta desplazarte
porque cuesta formar un punto misionero donde no hay una iglesia. Ya me dirás si 15.000 o 20.000 kilómetros de la China vas a ir o no. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros, como punto misionero de San Saulo, que es obvio, tenemos el campo para enviar obreros a muchos sitios cercanos a la zona donde nosotros vivimos. Y la pregunta es, ¿quién lo va a empezar eso? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y por eso, hermanos, yo sé que esto no es un llamado que todos tengamos un especial llamado para llegar a hacerlo, ¿no? O sea, si ahora mismo pregunto, ¿quién de vosotros se quiere levantar como un misionero para...? Pues probablemente no encontremos mucho, pero eso es algo que el Señor tiene que tratar de manera muy especial con la persona que Él va a enviar, ¿no? Lo que ha dicho Omar, y por cierto, ahí atrás está el cartel, ahí, abriendo puertas, ¿no? 15:30. 15 capitales de provincia sin una iglesia bautista, ¿verdad? Y para el 2030 quieren la Unión Bautista pues abrir una iglesia, un punto de misión allí. Y bueno, ¿de qué manera colaboramos? De muchas maneras, pero este año hemos recogido una ofrenda, que yo creo que para ser una iglesia tan pequeña como nosotros hemos levantado una ofrenda bastante considerable, gracias a Dios, y hemos enviado una parte a misiones internacionales y otra a misiones nacionales, que es precisamente para esto, para sostener la obra misionera en España, ¿no? Bien, así que gracias, Omar, por el aporte, y vamos ya llegando al final, hermanos. Pues por supuesto, pues tenemos nuestro máximo ejemplo de misiones, ¿no? Jesús y las misiones. Mira, cada persona que va a hacer misiones, pero no solo misiones, sino a evangelizar, a comunicarle el evangelio a la familia, ¿no? Este fin de semana me llega familia. Bueno, Señor, prepara el camino para que pueda demostrar el amor, para que pueda predicar el evangelio. Este versículo es tan potente, te llena el corazón de tanta energía, que cuando tú empiezas a hablar, ya sabes que no depende de ti y de tu elocuencia, sino de que el Señor haga la obra en las personas. Y tenemos este versículo después de que el Señor resucitó, ¿no? Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor parte desde esa premisa. Mira, yo tengo poder sobre el cielo y la tierra, ¿vale? Aquel que manda soy yo. Tengo poder, descansa en mi poder, ¿vale? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Menudo broche de oro, hermanos. Eso es lo que tiene que primar en nuestro corazón cuando vamos a evangelizar o cuando vamos a hacer misiones. Que al Señor se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque parezca que no, aunque parezca que estás hablando ahí ese familiar duro como el diamante, ¿verdad? Que no le entra nada, que lo resiste todo. Toda potestad les dada al Señor, y si el Señor quiere un día, simplemente hará así y lo salvará, como hizo contigo y conmigo. Yo era una persona dura para el evangelio, tú quizá también lo fuiste, y el Señor un día vino y te transformó. Y si tu condición todavía es que no has llegado a dar ese paso de creer, si eres del Señor, el Señor va a ir por ti. Te va a convencer, te va a enamorar. Lo que pasa es que a veces esos procesos son dolorosos, porque cuando nos resistimos mucho, el Señor hace lo que sea. Pero Él no va a dejar uno de los por los que Él mismo murió. ¿De acuerdo? Entonces, esto es impresionante, este versículo, y lo leemos así muy rápido, pero el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. El Señor envía a los discípulos, nos envía a nosotros también, pero Él va delante de nosotros. El misionero no se va solo. El misionero va con el Espíritu Santo de Dios. El Señor abre camino y abre puertas, y también cierra puertas en ocasiones, ¿no? Y de hacer discípulos, bautizarles y enseñarles a que guarden todas las cosas. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Y con esto ya terminamos. Le predicas el evangelio, las personas se bautizan, y los misioneros o los pastores que se vayan formando en esas iglesias les deben enseñar a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Por eso en la iglesia no se predica otra cosa más que lo que dijo Jesús. Podemos usar ejemplos, biografías, todo eso está muy bien, pero
debemos enseñar a que la iglesia guarden los mandatos del Señor, ¿no? Eso es lo que hace un misionero, ¿de acuerdo?